Bienvenidos, viernes 29 de mayo del 2026, estimados amigos, este es su programa Se Tenía que Decir. Hoy día tenemos un panel de lujo como de costumbre, así que parto presentando a quien está a mi izquierda. Mire, Mira la coincidencia. Mira la coincidencia. Mira qué circunstancial. ¿Qué circunstancias? No, abogado, comisionado político de Renovación Nacional y aquí panelista estelar de nuestro programa, don Marcelo Brunet. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, yo pensaba mientras tú hablabas y hacías tu muy bien armada introducción, que tú deberíamos decir su programa favorito. Este es su programa favorito. Usted favorito. todos los viernes o todos los días que quiera puede vernos. Tal cual, tal cual. Y se va a encontrar con discusiones. Ya, pero destaqué lo relevante que usted es comisionado político del partido del presidente Piñera. El Hay que partido del recalcar presidente Piñera. Y otros partidos que han tratado de atribuirse al presidente Piñera, pero. Pese a que su chaqueta es medio Jaime Guzmán, pero esa otra Tú últimamente me has dicho que todas mis chaquetas son como. se anda como Jaime Guzmán con su A chaqueta. lo mejor estoy vintage. Sí, puede ser, puede ser. Oiga, la sabiduría oriental, el Sun Tzu de la política, nuestro gran amigo, el Lord de la política, una Que gran lo hemos persona. echado de menos cuando no viene, ¿eh? Sí, se nota muchísimo. La gente monta en cólera en el chat cuando la gente no llega a nuestro amigo. Han amenazado con invasiones Con orientales. invasiones, protestas, olvídate. Así que por eso no podemos prescindir de él, porque no queremos, no podemos y no debemos, nuestro gran amigo Gijón Ley. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José Ignacio? Encantado de estar aquí nuevamente y también acompañando a todos quienes nos escuchan. Esta audiencia muy fiel que tenemos, Sí, realmente muy leal, fiel, muy leal. Eso. muy leal. Muchas gracias por Muy la leal. audiencia. Oiga, bueno, usted lo ha pedido, literal, usted lo pide, así que por eso seguimos trayendo los mejores panelistas y los vamos transformando en estables. Presidente nacional de las nuevas generaciones de la Unión Demócrata Independiente, el partido de Jaime Guzmán, Claro. no se lo olvide, don Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás, Macu? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta estar en este panel con el representante del partido del presidente Piñera, la sabiduría oriental, y por supuesto contigo, José Ignacio. Así que Muchas feliz. gracias. No, pues gracias a ti por el honor que nos haces al venir aquí al programa. Oiga, bueno, ha sido una semana bien acontecida, pero fíjese que a sugerencia de uno de nuestros panelistas, que no voy a decir quién, pero ya se imaginarán de quién pudo provenir este maravilloso consejo, vamos a comentar unos minutitos porque el día lunes ya se publicó la encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas. Magnífica humanidad, digamos, en español. Claro. Por lo demás, todos los nombres o las encíclicas o los documentos de la Iglesia Católica son en latín porque es el idioma oficial de la Iglesia, digamos. Así que un dato ahí para que lo tenga presente. Y bueno, en esta encíclica, que es la primera del Papa, a un año su pontificado y que se publica en la misma fecha coincidentemente, ex profeso lo hace Claro. el Papa, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, publicada No es una coincidencia. allá en 1891. Él quiso que fuera así porque él eligió su nombre y su pontificado quiere evocar lo que fue el gran pontificado también del Papa León XIII. Entonces, la encíclica es muy bonita porque obviamente hace un recorrido completo por la doctrina social de la Iglesia, aborda el tema de la inteligencia artificial, eso es lo que la motiva. Pero también hay varios aspectos relevantes en cuanto a los principios, a las nuevas definiciones que propone. De verdad hay un tema muy, muy bonito y solamente cito uno de los tantos maravillosos pasajes que tiene para abrir obviamente la conversación. Dice, la Iglesia recuerda con voz humilde pero firme que la verdadera realización no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso. Allí donde la libertad y la responsabilidad se entrelazan con el cuidado recíproco y la verdadera solidaridad, y donde el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos. Entonces, ahí combina magistralmente libertad, responsabilidad, habla de la subsidiariedad, habla de la solidaridad, habla del bien común. De verdad, es una encíclica muy linda que nos invita a varias reflexiones. Así que abro el panel. Y usted ya se imaginará de quién vino esta propuesta, así que partimos con la sabiduría. Porque A ver, Porque lo porque propuso, propuse, es autor, obvio. asumo la responsabilidad. Mira, a ver, la encíclica, por supuesto, más allá de sus virtudes intrínsecas, coloca en el debate qué tipo de humanidad y qué tipo de sociedad queremos construir, al menos, y esto fíjate que a veces pasa un poco inadvertido, al menos en esto que llamamos la civilización occidental. Porque el mundo es más extenso de lo que nosotros a veces imaginamos y existen distintas sociedades, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino también desde el punto de vista cultural y de su escala de valores. Algunas de ellas incluso contradictorias con la sociedad occidental. Dicho esto, esta encíclica nos interpela a definir y definirnos de una manera tal en que tenemos que pensar si optamos
por el camino que nos propone la encíclica, o sencillamente nos inclinamos más hacia ciertos conceptos que tienen que ver con la exacerbación de la libertad, a un punto en que podemos rozar el darwinismo social, que es un peligro desde el punto de vista de la estructura de la sociedad, hay que reconocerlo. El exceso de libertad es tan nocivo como la ausencia de ella. Y por otro lado, también nos interpela a definir y definirnos respecto de qué tanto Estado necesitamos, porque el Estado es necesario. ¿Ya? Una de las cosas que discutíamos antes del programa aquí con nuestros panelistas era de que, a diferencia de las ideas libertarias, ¿ya?, que buscan incluso la eliminación del Estado, eso es una utopía. Es una utopía no solamente desde el punto de vista del ideario, sino también es una utopía desde el punto de vista de la aplicación práctica. Así que yo dejo en este momento hasta aquí mi comentario. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Papa León XIV es interpelarnos a todos respecto de una definición personal y también desde el punto de vista social. Muy, muy bonita su reflexión, Chijón, y le agradezco que nos haya usted imbuido en este tema. Marcelo. Es un tremendo tema, porque a ver, este no es un tema de confesiones religiosas. O sea, León XIV, para estos efectos, es una voz que plantea un punto muy interesante. Filosófico, que podría haberlo planteado algún filósofo occidental, podría haberlo planteado como un filósofo oriental, daría lo mismo. Para estos efectos, esto no es un tema vinculado a religiosidad. Eso es un punto importante. Y creo que el fondo de la reflexión, todo esto nos lo vendieron así como que solamente se iba a referir a la inteligencia artificial, y la verdad de las cosas es que es bastante más profunda la encíclica. Pero centrado en el tema de la inteligencia artificial, hay un tema que es sumamente importante, que es la comparación que León XIV hace respecto de inteligencia artificial en relación con la Torre de Babel. Sí. Que es una manera muy interesante de verlo, porque al final toda esta idea de tratar de que las lenguas terminan derivando, el conocimiento termina derivando solamente a una univocidad, digamos que solamente existe un tipo de conocimiento, es un riesgo enorme. Porque eso podría eventualmente llevarnos a aquello que Alexis de Tocqueville denominaba la dictadura de la mayoría, una forma indirecta. Porque si uno solo tiene el control de todo, si 3 o 4 empresas tienen el control de toda nuestra información, si 3 o 4 empresas tienen el control de todo lo que nosotros, de todo lo que somos en cuanto a nuestra información de datos, es un riesgo enorme. Y ahí volvemos a la lógica de lo que plantea Chijón. Hay quienes consideran que el Estado no tiene ningún rol de intervención en la vida y que no debería existir. O que mientras más pequeño el Estado, más útil, digamos, funciona. Y la verdad de las cosas, hay quienes, dentro del pensamiento de la derecha, legítimamente consideramos de que el Estado no solamente es un accidente de relación, es necesario, de hecho, sino que es un accidente plenamente necesario. Fundamentalmente necesario, porque de lo contrario llegaríamos hacia el absurdo, digamos, de la sociedad natural, en la que cualquiera podría resolver sus problemas a balazo, o cualquiera, el más fuerte, digamos, el que tenga más la información. ley del más fuerte, claro. Yo me había quedado pensando en el concepto de darwinismo que planteas tú, que me parece muy, muy atingente, porque al final lo que plantea Darwin es que solo aquellas especies más aptas logran sobrevivir. Y aquellos individuos más aptos dentro de su especie. Exacto, por supuesto. Entonces, eso aplica mucho en muchos ámbitos de la vida, pero particularmente también tiene una relación, perdón que me salga por otro lado, una relación que existe incluso, digamos, entre determinados movimientos políticos unos con otros. Sí, claro. Una lógica darwiniana en la que finalmente algunos tratan de... comen con claro, otros. unos pretenden, digamos, exterminar a los otros. Bueno, cerrando, creo que es un aporte a la discusión la encíclica, creo que es una tremenda oportunidad, precisamente para que en espacios como estos podamos conversar y podamos ver. A mí me ha facilitado enormemente la vida la inteligencia artificial, cosa que probablemente en otro momento me hubiera demorado, no sé, una semana en hacer ciertas cosas. Hoy día me estoy demorando 2 horas, 3 horas. De hecho, este programa lo vamos a empezar a hacer con inteligencia De hecho, artificial. nos van a reemplazar a nosotros. Sí. De hecho, pueden reemplazarnos a nosotros. ¿Cuándo trae su corpóreo? Eso quiero saber. Una deuda que usted tiene conmigo. Tengo que inventar un Bueno, corpóreo. me lo va a tener que inventar. Mi amiga Rosa Ollarse me va a tener que dar el dato de dónde se manda a hacer corpóreos. Así que una deuda que usted tiene conmigo. Grande Rosita, un abrazo. Sí, padre. saludo para la Rosita. Oye, Maco, Sí. digo Maco, los amigos le decimos Maco, dijo el patúo. Oye, el Papa también habla de la subsidiariedad
subsidiariedad, obviamente, invita a una nueva reflexión, a mi juicio la extiende y la revalora como algo sumamente importante, pese a que algunos creen que la subsidiariedad casi que no es importante, y el Papa la releva muchísimo. Y te lo pregunto así porque un principio medular de lo que es la UDI, de lo que es el gremialismo, de lo que defendió Jaime Guzmán, era la subsidiariedad, justamente. Entonces, desde ese ángulo, obviamente esto también es una exhortación, una invitación, o confirma el trabajo que ustedes hacen también en la UDI, ¿o no? Sí, de todas maneras, yo creo que todo este tipo de instancias de reflexión nos invitan a profundizar en los temas que, por lo menos los que estamos acá, consideramos más bien obvios, pero que últimamente se han puesto en cuestión no solo por la izquierda, que ha puesto en jaque la visión de sociedad, de Estado, de persona que ellos promulgan, porque recordemos que son de carácter muy ideológicas todas sus visiones, y por otro lado también lo que hablamos respecto a otros partidos o movimientos o ideologías más tendientes a libertarios, donde creen que el Estado no debe jugar un rol tan preponderante, por ejemplo, en la vida de las personas, llegando al extremo en decir que los impuestos, por ejemplo, son un robo. Y yo creo que este tipo de instancias, de encíclicas en este caso, reafirman que la visión de sociedad que está promoviendo la Iglesia, pero también que reconocen ciertos cuerpos intermedios de la sociedad, como son, por ejemplo, los partidos políticos o las personas que están en el debate público, consiste precisamente en algo que decía Marcelo, en cuanto a que la persona es un ser sustancial, es decir, es un fin en sí mismo, y el Estado, no por ser accidental, no debe jugar ningún rol. Así es. Al contrario, sino que por lo mismo, al ser accidental, creado por las personas, es que nosotros vemos desde la sociedad el rol que cumple el Estado como que debe estar al servicio de las personas, el principio de servicialidad, que está muy reconocido también en la constitución política vigente dentro de nuestro país. Entonces ahí tampoco debemos caer en esas confusiones que a veces nos tentamos muchos, que somos de derecha, en decir, mira, el Estado no cumple ningún rol acá, sino que el Estado cumple un rol, en muchos casos, fiscalizador, un rol de que las personas puedan desplegar toda su libertad, toda su dignidad, y también recordar que la libertad implica responsabilidad. Y esa responsabilidad, creo yo, tiene que tener como fundamento la dignidad de cada persona, y ahí están los límites también para actuar de los cuerpos intermedios, pero también de las personas individualmente. Excelente, yo creo, solo 30 segunditos, yo estoy completamente de acuerdo contigo, bueno, con todo lo que han dicho ustedes, y es clave relevar eso, o sea, el principio de servicialidad del Estado, que el Estado está al servicio de las personas y no al revés, y lo más importante es la primacía de la persona humana. Así es. O sea, el Estado es una creación humana, por lo tanto debe servir a las personas, o sea, de la primacía de la persona humana se deriva el principio de servicialidad, ambos reconocidos en la Constitución Política de la República, y evidentemente el Estado es necesario. Es necesario, es importante. De hecho, el fin del Estado es el bien común. Y el bien común es el que orienta todas las acciones del Estado. Y dentro del bien común, uno de los elementos del bien común es la seguridad. Claro. Por eso yo insisto tanto que sin seguridad no hay libertad. Y si el Estado no entrega seguridad, está dejando de cumplir su misión para la cual existe. Entonces, por eso es tan relevante exigirle al Estado que cumpla con esa finalidad. El fin causa la forma, como diría Aristóteles. Entonces, es sumamente importante entender eso, que el Estado sirve a la persona, Sí. el centro de todo es la persona humana, y el Estado debe servir a la persona humana. Y todos estos principios, principio de subsidiariedad, principio de solidaridad, están orientados también y nacen de la dignidad humana y están orientados al bien común. Lo que pasa es que hay muchos, dentro de alguna parte de las derechas, que sostienen de que el bien común no existe. Siguiendo las doctrinas Porque de es una suma de Claro, cosas Que es individuales. un agregado matemático de Exacto, los bienes claro. personales. Por lo tanto, esa suma de bienes individuales que no generan un ente distinto, como, Claro. como lo planteaba Hayek en Camino a Servidumbre, Sí. eso es absolutamente dicotómico con la visión que tú estás planteando. Y yo comparto íntegramente tu visión. Porque además una visión, a ver, así como se era tan despectivo con ñoñoísmo, digamos, de que las visiones ñoñoínas, esto es un poquito, digamos, como una visión de Starbucks del Vitacura, digamos, o sea, como gente que no necesita del Estado, y como no necesitan del Estado, creen que el Estado debe ser eliminado o que debe Claro. ser mínimo. Que es un A cacho ver, más o menos. yo los invito a la ruralidad, los invito a volver a, digamos, a lugares donde efectivamente el Estado es la ejecución misma de la vida de las personas. O sea, aquellos lugares donde se necesita el Banco Estado, por ejemplo. No, una comisaría. Una Por ejemplo, ahí comisaría. en tu No, zona, pero- Maco, ahí en pero el ya, sur. pero es que ni siquiera pensemos en los elementos. Mira, ni siquiera pensemos Ese es el las Estado tres- actuando, ni digamos. siquiera pensemos en las tres áreas esenciales del Estado, que tiene que ver con el orden público, que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con la defensa exterior. Ni siquiera pensemos en eso. Pensemos en aquellas condiciones básicas. O sea,
Si no tienes estado en una comuna de Ñuble al interior, ¿quién te pone la luz en la calle? Sí. ¿Cómo vives, digamos, razonablemente? ¿Cómo lo haces para que tus niños vayan al colegio? Si no tienen, digamos, sí, no todo, les comento, no sé si lo saben, la gente que está viendo este programa, probablemente en algunas partes de Chile no hay colegios particulares. No, pues y el Estado es el que tiene que... No, ahora, en varias partes de Chile no hay colegios particulares. Por eso, así que no. por eso, a lo mejor alguna gente que está en Vitacura, Las Condes, los Barnechea, no lo saben. Pero no los hay. No. Oiga, muy buena esta reflexión y perdona el cambio tan brusco de tema, aunque se vincula, yo creo que se vincula, fíjese. Ustedes van a tener que hacer la labor ahí de vincularlo, porque sí, pues yo hago uso de mi privilegio. Tiro la piedra, La ¿no? dictadura de Concha. Y ahí está escondida la mano, pero bueno. Ese es el privilegio de conducir. Uno puede lanzar piedra y ustedes ahí pelean. No. Oiga, esta semana el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que era la entidad obviamente que lideraba este proceso, porque están involucrados otros ministerios, publicó los primeros antecedentes de la inspección total, como se le llamó, esta auditoría, comillas, que se le está haciendo al gobierno anterior del presidente Boric, y el Ejecutivo detectó un riesgo fiscal. Sí, como lo oye bien. Riesgo fiscal por más de 9.200 millones de dólares y se instruyeron investigaciones en 4 organismos. Algunos de ellos, por ejemplo, la JUNAEP, que está en discusión también por el tema de las colaciones, el Ministerio de la Mujer, que también tiene algunas polémicas por ahí, no sé si los van a querer hablar, y el Ministerio de Transportes, entre otras. Entonces, hay pagos que no se hicieron a tiempo, hay pagos que se hicieron vía trato directo, debiendo hacerse por concurso, por licitación pública. O sea, hay varias irregularidades, comillas, que obviamente lo que hacen, y soy responsable en los términos, por eso los coloco en condicional, lo que hacen es perder plata, y esa plata es de usted, es de todos los chilenos. Entonces, es del problema, digamos, aquí no es plata de Juanito, Pedrito particular, no, esto es plata suya. Esto es de José Ignacio Moya, de Chijón Sí, Moya, de de Marcelo Moya, del Maco de todos los Moya. Moya. Entonces, esta auditoría obviamente va a seguir arrojando resultados. También los ministros han salido a decir lo importante que es esto, que avance. Y obviamente es algo complejo, porque parece que el gobierno del presidente Boric es como la aloe vera. Mientras más lo investigan, más cosas tenía, ¿o no, Maco? Totalmente de acuerdo con esa afirmación final, porque incluso la situación en la cual se entregó el gobierno pasado del presidente Boric es peor de lo que habíamos pensado. Acá hay cientos de servicios, creo que alrededor de 500 entre ministerios, organismos públicos que han sido fiscalizados a través de esta inspección total. Y la relevancia de esto implica de que acá hay recursos eventualmente mal gastados. Incluso se señaló por la propia subsecretaría que no descartan acciones penales. Van a De hecho, enviar ya todos los las iniciaron. antecedentes, ya las iniciaron. Se han iniciado. Al Ministerio Público, a Contraloría también. Entonces eso también puede derivar en muchos tipos de responsabilidades administrativas, políticas, penales. La gravedad es de tal magnitud, y cuando hay recursos de tantos chilenos involucrados, es que uno se pregunta que hay desprolijidad, hay un mecanismo, hay una orquestación, es parte del ADN de la mala administración de la izquierda durante el gobierno pasado, y son preguntas que los chilenos, todos los que pagamos nuestros impuestos, merecemos una respuesta. Entonces yo valoro que se haga esta inspección total del Estado porque hay recursos de todos involucrados, y en especial a propósito del tema anterior, para vincularlo cuando estamos hablando del bien común y que le otorgamos también al Estado ciertos aspectos para poder articular junto con los individuos, junto con la sociedad, es que también haya rendición de cuentas como mínimo. Sí. Mira, Eso le quería preguntar, si o quiere vincular la accountability. a ver, esa es una, pero respondiendo a la pregunta que lanza al aire Mauricio, yo diría que hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Y en la base de esta pirámide, porque siendo absolutamente justos, ¿ya? No son todos los que han estado involucrados en actividades que son francamente delictuales. Gracias. Pero tampoco son pocos, lamentablemente. Entonces, en la base de esta pirámide, lo que tenemos fundamentalmente es inexperiencia, es, por decirlo de la manera más suave posible, una falta de conocimiento del manejo, de cómo se maneja responsablemente los recursos fiscales en este caso. Primera cosa, ¿ya? Sí. Yo creo que eso ha sido... yo miro los 500 y tantos servicios, y me cuesta encontrar alguno de ellos en que las cosas se han hecho constantemente bien. Algunas cosas se han hecho bien, sí, pero la gran mayoría lo ha hecho pésimo, y me hago cargo de mis palabras. Y cuando voy subiendo en la pirámide me empiezo a encontrar con cosas como las que hemos sabido que ocurrieron en la sexta región. O sea, un contrato que por
14.000 millones de pesos, que esos son 15 millones de dólares hoy día, ¿ya? Sí. Para proveer un servicio de onces, de colaciones, ¿ya? Sí. Que no se entregaron, ¿ya? Entonces la pregunta es, esos contratos que además fueron modificados y aumentados sin toma de razón por Contraloría, y fueron modificados por una persona que en ese momento estaba en la Junaev y que después se fue a trabajar a la empresa beneficiada con ese contrato. O sea, yo voy sumando y no tengo que ser un gran creativo para darme cuenta que aquí lo que hay es una connivencia absoluta para robarle al Estado. Perdóneme que sea tan... Claro. Pero esa es la manera. Entonces, tenemos entre esos pocos que están en la pirámide y quizás no tan pocos, digamos, y aquella base de ineficiencia y de mal manejo, Claro. se dan las condiciones para que en todo el recorrido vertical La que línea, podemos claro. hacer, en toda esa línea, sencillamente el gobierno anterior sea un desastre desde el punto de vista de gestión. Sí, de acuerdo. Marcelo, a ver, y obviamente no tengo por qué pedir perdón por rememorarlo, pero en el gobierno del presidente Piñera, de verdad uno analiza y no hay ni un caso, ninguno de los dos gobiernos en que uno pueda decir, oye, aquí se derrocharon los recursos públicos. Y eso obedece a la doctrina del presidente, que era extremadamente estricto con los recursos públicos. Devoto de la Virgen del Puño. Del sagrado puño. Pero eso uno lo agradece. Por uno lo supuesto, agradece. no es plata de uno, por Es plata que del ese es el Estado. tema, a eso quiero llegar, pues no es plata de uno, entonces es la plata de los chilenos. Entonces, ¿no te parece aquí que hay un tema tomando lo que dice Chicón y lo que dice Maco, no hay quizá un tema como de visión de mundo, de entender que, no sé, el Estado es casi un botín político por parte de algunos personajes? El lunes en la Comisión Política de Renovación Nacional tuvimos el gusto de conversar este tema con la subsecretaria Constanza Castillo. Sí. Un lujo, subsecretaria, de Sí, verdad un que saludo para la Connie. tiene clarísima, digamos. Y ella nos hacía presente los puntos probablemente más medulares respecto a esta investigación que todavía está en curso, pero que... Falta mucho todavía por Claro, saber. pero por lo menos ya estamos empezando a visualizar, a vislumbrar ciertas luces. Lo primero, uno de los temas que más me llama la atención a mí, que estoy dedicado a esto, digamos, es el tema de las compras públicas por medio de trato directo Sí. o compra ágil. ¿Por qué me resulta tan relevante? Porque son 3.170 millones de dólares. No es poca plata. Pensemos que... No el vuelto del pan, No, digamos. pero solo para que la gente lo supiese. Cuando tuvimos toda la discusión programática respecto de lo que plantea el ministro Quiroz, el actual ministro Quiroz, respecto de cuánto estaban dispuestos, de cuánto necesitaban rebajar Los famosos recortes. los famosos recortes, Los famosos y eran recortes. 6.000 millones de dólares en 18 meses. Mm. Que todos nos preguntábamos cómo diablos lo van a hacer, yo todavía me lo sigo preguntando. Acá estamos hablando de la mitad, al menos, en compras públicas. Y las compras públicas, lamentablemente efectuadas por fragmentación, o sea, muchas de ellas, digamos, hecha la compra de manera tal de que no pase cierto límite para que no tenga que pasar por licitación. 10 millones de pesos. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. La trampa, ahí, Esa es claro. la Muchas trampa. de ellas el mismo día. No, si Claro. está O descarado, sea, digamos. haces varias compras Sí, chiquititas para que la tengo, gente no tengo entienda. que comprar 50, compro cinco, hago 5 Cinco de 10, Hago cinco, claro, o 6 compras de 9.000 Sí, algo. correcto. Claro. Entonces, lo peor de todo es que estos sistemas de trato directo compra ágil están hechos para beneficiar a las pymes. Así es. Y cuando la subsecretaria nos contaba, esto de verdad es escandaloso, quiénes eran los beneficiarios de estas compras directas, de estos tratos directos compra ágil, normalmente se trata de empresas grandes, Mira. de proveedores grandes. Bueno, una cierta coherencia. Lo segundo, que han logrado encontrar que efectivamente hay ciertos ministerios donde efectivamente, me van a perdonar el chilenismo casi eufemísticamente grosero, estaba la cueca en pelota. Ministerio de Educación, Sí. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Ciencia e Innovación. La ANIT, la agencia. La ANID. Esto es un desastre, porque encontraron cosas que son realmente... Pavoroso. El tema de la Junaev, que tú mencionabas. No, la Una cosa, cuestión, Pero el tema del Cernamej y Prodemo también. De hecho, Prodemo estaba que, o sea, si esto fuera una empresa pública, de verdad, ahí sí habría aplicado. Digamos, si esto fuera una empresa privada, se trataría de una empresa que está en quiebra, porque tenía cesación de pago e imposibilidad de poder pagarle el sueldo a sus trabajadores. Claro, cae en quiebra. O sea, es un desastre por donde se le mire. La Subsecretaría de Transporte dejó de percibirse, esto lo estaba explicando el otro día el ministro de Granch, hay cierta cantidad de plata que debería haberse cobrado que no se cobró. Lo de la NIDE es vergonzoso y escandaloso. O sea, si efectivamente esto se hubiese podido conversar y consensuar adecuadamente, yo soy de la tesis, yo hemos conversado con José Ignacio, contigo particularmente, yo soy de la tesis de que no solamente el ministro Grau debería haber sido sujeto a una acusación constitucional, sino que estos 4 exministros también deberían haberlo sido, porque acá hay grave falta de la ejecución de las leyes, porque acá ellos tienen el deber de ser
custodios de los recursos públicos y no lo fueron. Y esto es una situación grave. Y yo creo que no le hemos tomado suficientemente como sociedad el peso a que esta gente no solamente fueron malos estudiantes en práctica, sino que fueron pésimos ejecutores de políticas públicas. Claro. Y eso significa, volvemos al ejemplo tradicional, significa que estamos hablando de Maco Moya, de Marcelo Moya, Sí, de Chijón Moya, sí. porque todos los otros Moyas terminamos pagando. Tal cual. Oiga, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro querido programa. Chile Deudas, ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento ex ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Sí, porque vamos agarrando gaje en el oficio. Sí, estamos sí. fusionando los bloques Claro. y eso abre la puerta al siguiente tema. Y aquí don Mauricio va a tener cadena nacional para explicarlo porque Qué esto cosa, a ver. ha surgido de la Unión Demócrata Independiente, esta propuesta, que yo creo que es de sentido común. Yo al menos la suscribo completamente. Sí. Porque se propone fusionar algunos ministerios, Educación, Conciencia y Cultura. La UDI propone fusionar 10 ministerios y pidieron que el presidente José Antonio Kast lo anuncie en la próxima cuenta pública el día lunes, la cual usted está invitado cordialmente a verla porque es un ejercicio cívico muy, muy bonito. Ojalá que sea más corta que las La anteriores, propuesta, sí. la propuesta en Uf, la verdad. bancada de la UDI consiste en unificar los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura, así como el de Interior con la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, y la Secretaría General de Gobierno, SEGEGOV. En tanto, vivienda se integraría con bienes nacionales, mientras que minería haría lo propio con energía, bajando en esta etapa de 25 actuales ministerios a 19. Así Don es, José Mauricio, Ignacio. el como país tú- lo escucha. Como tú bien dices, esta propuesta nace principalmente porque hemos visto cómo dentro de los ministerios, tanto la coordinación interministerial o muchas veces funciones o labores que son duplicadas entre ministerios, lo que hace finalmente es hacer mucho más burocrático el aparato estatal. La falta de coordinación o la demora en ella, al final termina teniendo como consecuencia que las personas, tanto para hacer sus trámites, para recibir beneficios sociales, para que puedan postular a programas, para que el mismo Estado funcione de manera eficiente, se termina mermando. Entonces, una propuesta es bajar de los 25 ministerios que tenemos hoy en día a 19 por vía de fusionar 10 ministerios. Incluso hoy en día ya hemos visto cómo en algunos casos hay biministros. Es una situación distinta, porque si bien existen varios ministerios que trabajan de manera en conjunto de facto, hay un solo ministro. Pero yo creo que este es un buen puntapié inicial. Se requieren algunas reformas constitucionales, pero lo importante que acá este sea un puntapié inicial, como digo, y no sea solo una medida transitoria. O sea, no sé, antes veíamos cuáles eran las cantidades de ministerios en los años 90, por ejemplo, eran mucho Sí. menos. Uno conocía, identificaba a sus ministros, a sus subsecretarios, lo que te permite tener una rendición de cuentas mucho más óptima para todos. Y esto finalmente es una propuesta en favor de los ciudadanos. Algunos Tal dicen cual. que es en contra de ellos. Al No, contrario, todo lo contrario. menos burocracia, más rapidez en los trámites, un Estado mucho más eficiente, muy relacionado a lo que hablábamos en torno al principio de subsidiariedad. Por ejemplo, acá es una de las iniciativas en virtud de las cuales los chilenos y también el mismo Estado pueden apretarse un poco el cinturón. El tema anterior que hablábamos, o sea, el mal uso de recursos públicos en materias como el Ministerio de la Mujer, en materia como la JUNAEV, uno dice, chuta, ahí hay quizás un Estado muy mal administrado y quizás si tuviéramos menos ministerios, lo fusionáramos, administraría mucho mejor. Oye, porque me llamó la atención lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, que él decía que legislativamente, desde el punto de vista de la Cámara, estaban abiertos a discutir, porque esto va a requerir un cambio legal. Aquí en Chile, a diferencia de Argentina, los ministerios están creados por ley, y como en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, ergo, para fusionar ministerios o para disolver, no sé cómo se le va a llamar jurídicamente a la figura, tiene que pasar por el Congreso, por ley. Entonces, esto tiene que pasar por el Congreso. Hay una encuesta dando vueltas, no recuerdo si es la Panel UDD u otra, donde decía que esta propuesta tiene el apoyo, pero abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía, que creen que hay que reducir los ministerios, y va en la línea de lo que dices tú. O sea, la gente no percibe que este Estado que ha crecido vaya aparejado de un mejor servicio, al contrario. Es que ese es el punto. Creo que cerca del 70 o 68% de los chilenos estaba de acuerdo con tener
20 o menos ministerios en Chile. Claro. Y eso te habla de algo importante, que ha cambiado un poco el paradigma dentro de nuestro país. Yo creo que el año 2019 era impensado que una abrumadora parte, no solo del Sí. Congreso, sino también De la gente, de la la ciudadanía, apoyara medidas como esta. Y es precisamente por lo que tú dices, José Ignacio. Se está tomando conciencia de que no por tener más ministerios, no por tener más servicios, le cambie o vaya más en beneficio Sí, de todas de las la personas, que es el principal fundamento, en algunos casos, de los mayores promotores de un Estado más grande en algunas materias. Te agrego un elemento que es, Todo lo que quiera. que es de tipo práctico, Qué pero, educado, pide permiso. pero que, pero Adelante. que es, Adelante. pero que es importante considerar, ¿ya? Yo que tengo una vertiente pragmática por una cosa casi cultural, también me doy cuenta de lo siguiente. Todos hemos participado en distintas reuniones con más o menos personas. Coordinar. Cuando le pedimos a un gobierno que sea eficiente en la gestión, también tenemos que Sí. entregar las herramientas para que lo sea. Coordinar una reunión de 25 personas en que cada quien tiene que rendir cuenta de algo. A su vez, el jefe, el presidente, tiene que interactuar con él. Son consejos de gabinete eternos, ¿ya? Eterno. Que además terminan agotando. Todos sabemos que más allá de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas máximo, ya la atención y la tensión comienza a cambiar en cualquier grupo humano. Claro. Desde ese punto de vista, ya, tener menos ministerios hace per se, independientemente de la calidad de los ministros y de los gestores, más eficiente al Estado, de Claro. todas maneras. Claro. Y, perdón, y quiero terminar con esto. Culturalmente los chilenos tenemos una vertiente legalista, ¿ya? Normalmente creemos que una parte de la solución tiene que ver o con la emisión de la ley, o con la reforma de una ley, Tal o con cual. algo que tenga la Con cosa la legal. ley. Con la ley, ¿ya? No siempre. Este es uno de los pocos países del mundo donde las leyes se venden en la calle y se siguen claro. vendiendo en la calle. Eso te indica de que hay mercado para las leyes, perdón que lo diga así, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, hay que cambiar el paradigma, y ese paradigma está cambiando. ¿Y por qué? Porque hoy día más y más ciudadanos están más preocupados de la gestión efectiva y la calidad efectiva de los servicios que de si tenemos o no tenemos una ley o un ministerio. Tal cual. Así Oye, es. Chicón me cambió la pregunta que te iba a hacer, porque lo que dice es clave, ¿eh? Esta cultura excesivamente legalista, a mi juicio, que tenemos aquí en Chile. Fíjense cómo a veces algún político aparece, vamos a hacer una ley. Claro. Aparte, mal dicho el concepto. Aparte que Como no que se da le- cuenta de que Claro. quizás ya existe alguna Ya ley existe. por ahí en la historia, Claro, digamos. pero, sí. pero además le atribuyen como propiedades mágicas a la ley. Como que se hace la ley, mal dicho el concepto, pero como que la ley cambia la vida, y eso no es así, pues, Marcelo. O sea, hay veces en que sí y hay veces que no. Yo quiero ponerle un ejemplo. Los conchicos son mayores que ustedes. Ustedes vivieron en un serio? No mundo. me había dado cuenta. Ustedes viven en un. Hay gente que no se da cuenta. Nosotros vivimos en un mundo donde fumar en lugares cerrados como estos era una cosa habitual. En los 90, sobre Exacto. todo. Hasta en los Y- aviones podía fumar. Por lo pronto. Y en los 70 también. Y fue necesaria normativa que efectivamente estableciera aquello. No necesariamente con regulación penal, que eso es un tema. He tenido profundamente esta discusión con muchos amigos en estos días respecto de si las leyes son capaces de cambiar la sociedad. En muchas ocasiones sí, dependiendo de cuánto sea capaz de influenciar sociológicamente Yo sé que Jaime Guzmán, digamos que ustedes son muy devotos de él, digamos, en esto. Absolutamente. En ese sentido, no era muy amigo de las ciencias sociales, particularmente la sociología, pero por Dios que resulta importante tener sociólogos para mirar estas cosas, digamos, en una perspectiva distinta. En segundo término, yo creo de que hay reducir la cantidad de ministerios puede ser muy útil en la medida que, volvamos al viejo principio, tengamos la cantidad adecuada de ministerios. No menos, no más. Porque acá hay gente que quisiera, digamos... Si hubieran 10 ministerios, no, con 7. y pescar una motosierra, A lo Argentina, ya, a literal, lo Milei. y destruirlo todo. Y yo creo de que eso es una tentación súper facilista, que al final no te resuelve el problema, porque volvemos al punto. El Estado no está hecho para los ricos. El Estado está hecho para solucionarle la vida a los más pobres en la medida que se pueda. En la medida, digamos, y eso no es asistencialismo, y es bueno tenerlo claro. El Estado tiene que estar presente en ciertas clases de actividades y no podemos prescindir de él. Ahora, eso significa que probablemente, preguntaban hace algunos días si el cambio de gabinete significaba una rebaja, digamos, porque pues, efectivamente los ministros no ganan doble sueldo. Y es bueno aclararlo, digamos. Y cada ministro que está subiendo 2 carteras no gana 2 veces el sueldo, sino que gana solamente una.
El mismo sueldo, pero con más pega. Claro, eso es un recorte marginal en todo caso dentro de lo, porque cuando uno escucha, digamos, también en forma más o menos recurrente el tema de no, es que los diputados y los senadores y los ministros tienen que rebajarse los sueldos. A ver, eso es muy marginal, digamos, la verdad las cosas tampoco te lo reducen. Y perdona, ¿Sí? y es un mito, porque, ojo, y esto es lo más impopular que voy a decir del mundo, pero Desde una más impopular los senadores y diputados comparativamente no ganan un sueldo tan alto. No, pues, Ojo, ojo, por lo ojo ahí. pronto, por lo pronto los diputados se bajaron el sueldo después del estallido social. Sí, y pues, un así que porcentaje ojo ahí. importante. Y hay un tema más, y aquí sí que Y probablemente... ni siquiera por señal se valoró por la ciudadanía, tampoco nada, insisten, no, entonces. pues a nadie le Perdón que ocurrió, te interrumpa. pero bueno, nuevamente volvemos al concepto de que los huevos de gallina son consumidos y no los de cocodrilo porque las gallinas los cacarean. El Congreso planteó muy mal esto, no expresó bien que efectivamente en su minuto había rebajado sus remuneraciones. Ahora, a mí me encantaría que las dietas no estén fijadas no tiene sentido que las dietas estén fijadas por los propios parlamentarios, no tiene ninguna lógica. Eso es verdad. Dicho eso, vamos a una cosa más impopular todavía. Cuando algunos hablan de reducir, por ejemplo, el número de diputados, yo ahí tengo mis discrepancias. Y el otro día, incluso gente muy libertaria logré convencerla con el siguiente punto que les voy a plantear. Chuta, eso estaría difícil, ¿no? Convencer. Libertarios. Libertad. El año 1970 teníamos una población de 7 millones, Y teníamos la cantidad de diputados que hay ahora. 150. Claro. Hoy día tenemos 20 millones para 155. Lo que significa de que antes había un diputado por 40.000 personas y hoy día hay un diputado por creo que 190. Ustedes son mejores para señores telespectadores, ustedes son mejores para las matemáticas que yo. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los roles que tiene el Congreso es la representatividad. El primer rol que tiene al menos la Cámara de Diputados. Claro. No es hacer leyes, no nos perdamos es ahí. representar a Es los representar, ciudadanos. es el ¿Y rol de cómo la te van Cámara a- de Diputados. Ya, pero ¿cómo te van a representar si no puedes estar ahí? Claro. Y claro, el otro día Pancho Rego, que está haciendo un muy buen trabajo en terreno, me decía, bueno, yo he logrado suplirlo por medio de reuniones virtuales, siglo XXI, hoy día puedo tener por ejemplo, la ley de lobby, todas las resuelvo por Zoom. Sí, pero no te Ya, da. ok, pero no te da, digamos, no te da abasto, es imposible. Es que ese otro mito que hay aquí en Chile, que dicen, los diputados tienen que hacer ley. A ver, yo le quiero decir esto, educación cívica 1. La primera misión de un diputado es representar. La segunda misión, fiscalizar. Y la tercera es legislar. Sí, claro. Pues en el Senado es distinto. En el Senado también es representar y legislar. Los senadores no legislan. Pero no se olvide que en Chile el principal legislador es el Poder Ejecutivo. Por la iniciativa exclusiva de ley, en fin, por la serie de herramientas que tiene el gobierno para presentar sus proyectos de ley, que en ese caso se llaman mensajes. Así Sí, que claro. entendamos eso. Y lo otro, el tema de lo relevante que es esto, porque al final lo que dice Marcelo Maco, a ver, aquí no se trata, y yo creo que por eso la propuesta está bien formulada, porque aquí no se trata, no es una propuesta a lo Milei, digamos, no es recortar por recortar, no, es, oye, fusionemos lo que debería estar unido, pero que a veces no entendemos por qué está separado. Así la entiendo yo la propuesta, y por eso me parece una buena propuesta. Es una propuesta de buen funcionamiento, de buen uso de los recursos públicos, de un Estado de verdad al servicio de las personas, donde sea todo menos burocrático, donde no se justifique que haya nombramientos de una cantidad gigantesca de subsecretarios, de ministros, porque sí, porque al final nadie, o los chilenos han tomado conciencia, como han dicho en este panel de manera reiterada, que no necesariamente, por más leyes, en algunos casos sí, o por más ministerios, Sí. o por más servicios, eso le va a cambiar la vida a las personas. Incluso se fundamenta en que en muchos casos ha hecho una coordinación mucho más difícil, lo que decía Chijón, o sea, sentarse y ponerse de acuerdo con 25 personas es mucho más difícil que hacerlo con 19, con 10, con Total, 5. total. Y esto, reitero también, como dijo Marcelo, no se trata o tú, José Ignacio, también, de sacar los ministerios así como lo graficaba el presidente Milei de Argentina, Por el tirándolos por allá o por acá, ¿no? Nosotros creemos en el principio de subsidiariedad, que haya el Estado donde corresponde, pero que sea eficiente, que esté al servicio de las personas. Y una curiosidad también que está leyendo el otro día en redes sociales, cuando la izquierda nos criticaba a nosotros, nos decía, pero oye, ¿cómo ustedes quieren más carabineros si ustedes no creen en el Estado? Nosotros decíamos, oye, muchas gracias por graficar que nosotros sí creemos que el Estado tiene que estar presente, pero donde sea necesario. Y para no caer solo en el argumento libertario, que es en materia de seguridad, Sí. lo que decía Marcelo, yendo a los colegios rurales, por ejemplo, donde ningún particular quiere llegar o donde
muchas veces no hay ni incentivos correctos para hacerlo, no hay recursos. El Estado tiene que estar presente Eso es la ahí. subsidiariedad. Eso es la subsidiariedad. Camiña, por Sí, pues, ejemplo. sí, ¿Tú ves que en Camiña va a haber un colegio particular? No, pues sí, mira, la subsidiariedad, hay una frase de creo que es un filósofo europeo, que la subsidiariedad se resume en el fondo, tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Si la subsidiariedad no significa que no queremos al Estado. No, queremos que el Estado intervenga cuando deba hacerlo, pero la iniciativa primaria es de los particulares. pasa- Y ojo, y un segundo aspecto que es clave tenerlo presente, la subsidiariedad no es un principio solamente económico, todo lo No, contrario, es un principio al rector contrario. del orden social. Sí, de pues. hecho, está en la declaración, en la Constitución de la Unión Europea, Sí, claro. en el Tratado de Maastricht. Así es, Está Maastricht. presente el principio de subsidiariedad, en la Constitución está presente en todos los ámbitos, y acá la propuesta que se está haciendo ahora de fusionar ministerios es una aplicación política del principio de subsidiariedad. Así que vaya mis aplausos ahí para la UDI por esta Pero propuesta, porque es muy buena. hay un punto en eso que probablemente es el origen de esta discusión que termina haciendo que los libertarios o la gente que no cree en el... Te llego muy enconado con Es los que, estoy, libertarios. es que estoy trabajando un texto respecto del tema que es muy interesante respecto de las diferencias de las derechas en Chile. Y uno de los puntos en el que uno debería llegar a la conclusión es que nosotros probablemente compramos en parte el discurso de la subsidiariedad negativa como el único discurso de la subsidiariedad. Claro, sí. Cuando la subsidiariedad también tiene una faz positiva. Obvio. Que es el Estado actuando donde tiene que actuar. Tal cual. Donde los particulares no quieren o no pueden llegar. Insisto en el punto. Había hasta un catálogo que establecía Jaime Guzmán, Claro. cómo tenía que hacerlo. Por supuesto, ¿no? Sí. pero, y ahí volvemos al punto. Un colegio en Camiña, un colegio particular, es poco rentable y nadie va a instalar un colegio en Camiña, pero la gente de Camiña tiene el derecho a tener educación. Es así de simple. No, y ojo que hay una parte que a algunos se le olvida de la subsidiariedad, que cuando ya los particulares pueden o quieren hacerlo, el Estado se tiene que retirar. Entonces, ahí no voy a entrar ahí porque dice que 2 horas más de programa, el Claro. tema de la empresa del Estado, el tema de la empresa del Estado. Que ahí se Codelco, discute. por ejemplo. Codelco, por ejemplo. Ahora, si quieren, hablamos algo de Codelco, nos alcanzan unos minutitos porque se puede vincular, pero ahí hay algo, digamos, que todo esto asumió un nuevo presidente de Codelco, entonces, como que también va en esta línea, porque Codelco precisamente no se ha caracterizado el último tiempo por tener una administración maravillosa. Veo a Chijón con ganas de querer A todo. ver, mira, solamente decir de que, claro, Codelco, independientemente de que la cifra sea menor a la de años anteriores, dice a su favor de que en el ejercicio 2025 aportó 1.400 y algo millones de dólares al Estado, lo cual es verdad. Lo que no dice es que de esos 1.400 y tantos millones, solamente poco más de 300 millones corresponden al ejercicio de cobre, es decir, a la producción de cobre. Todos los otros son elementos litio, antimonio, o sea, molibdeno y otros más, digamos. Entonces, ¿a qué voy? Es decir, si yo mido la enorme inversión, el enorme endeudamiento de una empresa, llámese como se llame, que me va a rendir solamente 300 millones, 350 millones de dólares ya, ¿cuánto es la rentabilidad medida en función del capital arriesgado? Es ínfima. Claro. ¿Ya? Y si todavía más, si comparo esa rentabilidad con la rentabilidad de cualquier otra empresa privada del mismo tamaño, con la misma actividad, con la misma tecnología, me doy cuenta de que algo está pasando en Codelco y ese algo tiene nombre. Codelco está capturada, esa empresa, por intereses que son privados, entre comillas, pero que son internos, ¿ya? Intereses que tienen que ver con mantener una serie de privilegios, Sí. intereses que tienen que ver con lo que en administración se llama el principio de agencia. Claro. Cuando tú le pides a alguien que administre una empresa, nombras un agente y esperas de ese agente que actúe en favor de los dueños, de los accionistas, y en este caso, en el caso Codelco, de todos los chilenos. Claro. Bueno, el principio de agencia se produce cuando el agente empieza a actuar en su propio favor en vez del el objetivo para el cual fue nombrado. Y eso está ocurriendo en Codelco durante años, décadas. Claro. Oye, Maco, también te veo con cara de querer opinar en este tema, de lo de Codelco. No, o sea, reitera todo lo que estamos hablando de la importancia de la administración del buen uso de los recursos públicos. Recordemos que Codelco es una empresa bastante subsidiada por los recursos de todos los chilenos, y son temas que hoy en día se están poniendo en jaque, se están poniendo en cuestión. Vimos el tema de los bonos que se pagaron, que se hizo mal el cálculo en cuanto a que no correspondía en muchos casos, se ha generado una polémica. Chicón se ríe. Qué generoso eres, Sí, Mauricio. estaba muy Se generoso hizo hoy. mal el cálculo, mira, Sí, sí, se estaba generoso hoy, se es verdad. equivocaron los Y muchachos. ahora le están pidiendo la devolución también a las personas beneficiarias de ellos. Se generó Que no una quieren polémica. devolverlo.
y no quieren devolverlo. Algunos dicen que tienen, otros que sí, pero Oye, se ha generado unos cuestionamientos tremendos a esta empresa estatal y qué bueno que se haga. Porque reitero, se está tomando conciencia de que los recursos son de todos los chilenos, de que los chilenos no tienen por qué aguantar el mal uso de ellos. Tal cual. Y que en especial también, respecto al Estado, pareciera que en determinadas circunstancias no cumple con el principio de servicialidad que hemos estado hablando. Sí. Es que eso es porque, mira, fíjense, uno escuchándolo a usted es inevitable no reflexionar. Fíjense el estándar que uno le exige a las empresas privadas en Chile. Sí. ¿Para qué decir los mercados regulados? En fin, pero el estándar que se le exige a las empresas privadas es muy duro. O sea, si a una empresa privada le va mal, todos sabemos cómo termina. Quiebra esa empresa, ¿no es cierto? En cambio, si al Estado le va mal, le pasa la factura a usted. Esa es la diferencia. Y el costo lo asume usted, porque el Estado, en teoría, no quiebra. Entonces, la deuda la tiene que pagar alguien. Y eso lo podemos ver no solamente en Codelco, lo estamos viendo en Televisión Nacional, lo podemos ver incluso en otras empresas del Estado. Entonces, esto lleva a una reflexión más profunda de lo que sostenías tú recién. O sea, ¿se cumple aquí o no el principio de servicialidad del Estado? Porque uno dice, a ver, que el Estado tenga una empresa como Codelco, uno puede entenderlo en teoría, ok, funciona, ya, pero tiene que funcionar bien, pues. Porque si funciona mal, esa cuenta, esa factura la termina pagando usted Porque con sus impuestos. Cuando ellos deciden, cuando el directorio decide hacer pasar cátodo por libre, o sea, 27.000 cátodos de cobre como si fueran tales, digamos, cuando Cátodo, no lo... qué palabra tan elegante. Es la palabra técnica. Y deciden hacerlo pasar como tales en circunstancias que no eran material, para abultar el monto de los ingresos y de esa manera abultar los bonos. Pues, finalmente ya no estamos en presencia de una mala administración. Hay delitos. Ya estamos, dices tú, yo eventuales creo que delitos. podríamos estar en presencia eventualmente de fraude al fisco. Hay un par de diputados, entiendo, no me acuerdo Mulet, quiénes, Mulet. que presentaron, parece, una Mulet, querella, algo a la... lo presentó el diputado Mulet y hoy día es la Fiscalía, el Ministerio Público, que designó al fiscal de Rancagua a efectos de hacer la investigación correspondiente. Yeah. Yo creo que acá nos vamos a topar con una cosa muy, muy grave. Muy, muy grave. Además, el otro día me tocaba conversar en una radio con un dirigente sindical que decía que esto es una práctica más o menos frecuente. Lo que pasa es que no se había hecho de esta manera, digamos, con estas magnitudes, pero que era una práctica más o menos frecuente esto de maquillar los balances. Ahora, lo más grave es que el dirigente aquel, cuando le preguntamos si es que le parecía una alternativa razonable esto de buscar cofinanciamiento público-privado, decía que ellos estaban dispuestos a hacer un paro nacional de trabajadores del cobre si es que en algún minuto alguien pensaba que Codelco podía privatizarse o una parte de ella. Claro. Yo creo a estas alturas, nuestros telespectadores estarán de acuerdo con nosotros, que es una solución harto plausible. La planteó Ignacio Briones, de hecho. Por lo menos un 49%, mantener el 51%, digamos, propiedad estatal, pero un 49% evaluar la posibilidad de Para los poder venderla privados. antes que sea tarde, porque acá hay una cosa que Evelyn Matei venía haciendo hace 20 años. En algún minuto se nos va a acabar el cobre. Sí, po. ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Aparte que, ojo, Chile ya es tercera vez en la historia que estamos desaprovechando la gallina a los huevos de oro. Nos pasó con el salitre. Sí. Nos está pasando con el cobre y con el litio, ¿para qué decir? Entonces, tercera vez en la historia, están repitiendo una teleserie que aborda la etapa de la historia del salitre. en Chile. Déjà vu se llama. Claro, esto. entonces aquí uno ve que como que estamos llegando tarde, el Estado llega tarde, entonces acá no hay visión de futuro y por eso, y lo engarzo nuevamente con la propuesta, por eso reducir ministerio es mucho más que un tema técnico, es un tema acá de principios también de lo que está involucrado, o sea, queremos un Estado que funcione bien, no se trata de un Estado más grande, más chico, no, queremos un Estado que funcione bien, queremos un mejor Estado. ¿Para qué? Para que sirva a las personas, y esa es la finalidad de todo, entonces un mejor Estado para que sirva a las personas. Y ahí tú te das cuenta que 4 años de gobierno del presidente Boric fueron perdidos, en muchos casos fueron perjudiciales, no solo en materia económica, en materia de derechos, incluso es que ellos se jactan mucho, Sí. les gusta este lenguaje de los derechos Fascina. sociales, pero cuando vemos, por ejemplo, cuáles son los principales focos de investigación, es el Ministerio de la Mujer, es la JUNAEP, son los jóvenes, la mujer, la ciencia. O sea, todos ellos lo que amenazaban en cuanto a que ya con el gobierno del presidente Katz se iban a ver coartados todos esos llamados derechos sociales por parte de ellos. Entonces uno, y lo que da pena y lástima también, es que hace 10 años estábamos hablando de cómo Chile ser un país desarrollado. Claro. Cómo íbamos a llegar al desarrollo Tal a nivel cual. de países europeos que respetan la libertad, pero con responsabilidad, con estados eficientes, al servicio de las personas en algunos casos. Y hoy en día estamos hablando como sentar las bases nuevamente de lo que creíamos había un acuerdo total
en esos malos, muy entre comillas, como señalan ellos, 30 años que a mi gusto fueron los mejores de Chile. Entonces, de cierta manera, a nuestra generación y a todos los que estamos en el debate público, nos toca también volver a sentar estas bases y reconstruir estas narrativas, fijar los pilares, pero con más convicción, creo yo, que antes, transmitiendo de mejor manera las ideas e impulsándolas de manera permanente para que no vivamos otro retroceso. Y no repitamos el mito de Sísifo. Nuevamente, es decir, el famoso mito griego de Sísifo, en que el cual Sísifo estaba condenado a empujar una roca por una pendiente y cuando estaba a punto de llegar a la cumbre, sencillamente la roca volvía a su... Ha sido un Hay poco un libro de, creo que el profesor Fermandoa, Joaquín, que escribió eso, sobre la democracia y el mito de Sísifo. Un libro grandote. Interesante Lo punto. recomiendo. Oiga, nos quedan poquitos minutos, así que para que no terminemos tan abrupto, a mí me gusta que nuestros panelistas ahí se despidan ahí con un minutito, den un mensaje final o recomienden algo, a lo mejor algún librito, alguna serie, o entreguen algún mensajito. ¿Quiere partir usted? Bueno, ya que me dio el privilegio de Todo comenzar, privilegio. digamos, ya, gracias por... No, nuevamente relevar no solamente el tema que tocábamos al principio, sino que también invitar a reflexionar a todos nuestros auditores y para que ellos también discutan al interior de sus grupos familiares y de sus grupos de amigos, cuál debería ser el futuro de la inteligencia artificial, que si bien en la encíclica Magnifica Humanitas no está tocado como un elemento central, nos afecta. ¿Y por qué? Porque a diferencia de otras tecnologías que ha tenido la humanidad, esta es una tecnología que es altamente destructiva y todavía no sabemos si esa destrucción es la destrucción creativa de la cual hablaba el economista Joseph Schumpeter, ¿ya? Que generó una enorme vitalidad en el mecanismo económico, pero la velocidad a la que destruye esta inteligencia artificial mal aplicada, si fuera mal aplicada, nos coloca ante una serie de reflexiones. ¿Quién debería ser el administrador de la inteligencia artificial? ¿Se puede dejar libremente a las fuerzas del mercado y al amparo de la libertad? No estoy diciendo que no, pero la pregunta sigue siendo tremendamente vigente, ¿ya? Y es una pregunta que no tiene respuesta inmediata. No es tan fácil responderla. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a generar como humanidad una cantidad enorme de beneficios. Pero el punto es, tal como se dice en la encíclica papal, ¿hasta dónde van a permear y llegar esos beneficios? Y es ahí una pregunta muy importante que necesita ser respondida por toda la humanidad. Tal cual. Don Marcelo, su minutito para Interesante. despedirse. Un saludo a todos los que nos han visto. Quiero aprovechar de mandar un saludo a las directivas distritales de Santiago y de Providencia. Tuvieron cambio de mando, me invitaron y yo muy feliz, digamos, de poder contribuir y apoyar y aportarle. Digamos. Partido del presidente Piñera. muy Partido de Renovación Nacional. No, mi recomendación es que estoy releyendo de nuevo un viejo libro de Hugo Herrera, Mire. que se llama La derecha en la crisis del Bicentenario. Ya. Y es muy interesante porque permite de alguna manera volver a, producto de lo que estoy tratando de reconstruir, digamos, tratar de ver si efectivamente somos, si esto del mito de una sola derecha unida jamás será vencida, o si efectivamente es la pluriculturalidad de las derechas lo que permite que eventualmente podamos ser una mayoría social. Hay gente que tiene vocación de minorías, que es válido, pero hay quienes creemos que efectivamente el proyecto de las centros derechas debe ser un proyecto mayoritario. Entonces, desde esa perspectiva, a veces fraccionar puede ser una mejor alternativa que estar todos pegados con engrudo en una cosa que no funciona, contrariamente a lo que muchas veces nuestros electores piensan. Don Mauricio, su minutito para... Sí, no, feliz. El programa estuvo buenísimo en cuanto pudimos hablar de temas muy variados. Yo creo que el programa que más hemos tocado temas de inteligencia artificial, de religión, de principios, de partidos, de todo, buen uso de los recursos públicos. Y eso que no bien hablamos de completo. fútbol. Y eso que no hablamos de fútbol. Y valoro también mucho que hayamos podido hacer ese tipo de distinciones en cuanto, como decía Marcelo, a las distintas derechas que existen en nuestro país, porque es muy fácil hoy en día guiarse por TikTok, por YouTube o por otras plataformas digitales donde solo nos quedamos con la cuña y pensamos que todos somos una gran derecha, y no es así. Tenemos nuestros matices, tenemos mínimos en común, y yo creo que es interesante partir dando
esas explicaciones para después ver hacia dónde vamos, si tenemos o no un proyecto común y si vamos a estar aliados más allá de lo electoral en algunas materias. Tal cual. Oiga, bueno, ha sido un maravilloso programa, así que lo dejamos invitado que nos dé like, que comparta el programa, que deje sus comentarios, que nos vea cualquier día de la semana, porque el programa queda ahí en las redes sociales, específicamente en YouTube. Así que vea los reels también que se suben. Y bueno, agradecerles, querido Mauricio. Agradecerte a ti, José Ignacio, por la invitación. No, Feliz de estar acá. Un honor, lo Siempre pasamos un gusto muy, estar acá. muy entretenido. Y a ustedes, gracias por su cariño. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos.